El final de la carrera. Cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos a nivel mundial, en los cuales participan los mejores atletas, todos aquellos que tienen el mejor rendimiento en cada una de las disciplinas deportivas. Los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México en 1968 estaban por clausurarse con la más extenuante de todas las pruebas, la maratón, en la cual los atletas corren 42 kilómetros con 195 metros adicionales. Después de que los atletas comenzaron a llegar uno por uno, la gente estaba a punto de retirarse del estadio cuando en los altavoces se escuchó un llamado para que permanecieran sentados para dar la bienvenida al último de los atletas que se aproximaba al estadio. Las sirenas de los autos y de las motos de la policía confirmaban la llegada de este último atleta que llegaba retrasado por más de 1 hora después de que había llegado el primero de los atletas. Su nombre era John Stephen Aguirre, un hombre de Tanzania que llevaba en su espalda el número 36, que iba cojeando, jadeante, cansado. Se había caído en el kilómetro 19, se había golpeado una rodilla y se había dislocado un hombro. Cuando los periodistas lo entrevistaron y le preguntaron por qué razón no había desistido de la prueba, por qué no se había sentado o se había ido a su camerino a descansar, este respondió que su país había hecho un enorme gasto, un enorme esfuerzo por mandarlo 5,000 millas lejos de su nación a competir para que terminara la carrera, por lo cual él no podía retirarse, no podía terminar la carrera de otra manera más que cumpliendo lo que su país le había mandado a hacer. John Stephen Aguirre es conocido en la historia del olimpismo mundial como el mejor último lugar de la historia. Aunque llegó en último lugar, este hombre fue laureado, este hombre fue vitoreado como si en realidad hubiera ganado el primer lugar, aunque no recibió por eso ni una sola medalla. Este ejemplo de perseverancia y determinación debe servirnos de ejemplo a muchos cristianos y a muchas personas en general que muchas veces desistimos de los propósitos que nos trazamos, abandonamos a veces nuestros estudios, abandonamos nuestro ministerio, abandonamos nuestra carrera, abandonamos nuestro trabajo, abandonamos nuestra familia incluso, abandonamos nuestros matrimonios. Esta historia de este hombre en realidad equivale a que este hombre, aunque no ganó ninguna medalla, en realidad él quedó satisfecho porque terminó lo que se había propuesto desde que salió de su país. Algo que arruina a muchas personas es la falta de perseverancia, la impaciencia, la desesperación. No en balde decía nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, que el que perseverara hasta el final, éste tendría la garantía de que sería salvo. Conocí a un hombre que hablaba con entusiasmo acerca de una nueva obra que había iniciado en el oriente del país y aún con sus escasos recursos había iniciado la construcción de un templo para predicar la palabra de Dios. Sin embargo, tiempo después vi cómo se empezaba nuevamente a comunicar, se empezaba a juntar con los borrachos que una vez fueron sus compañeros de parranda, con los viciosos. Lo vi nuevamente endrogándose y tomando, y cuando yo le pregunté por qué razón había desistido de predicar el evangelio y había vuelto a su antigua vida, me respondió con lágrimas en los ojos de que se había salido, había desistido, incluso abandonando a su esposa, porque nadie le agradecía, porque nadie lo apoyaba, porque nadie parecía valorar lo que él hacía en el reino de Dios, en la obra de Dios.
Y por más que yo traté de convencerlo de que él no debería de esperar la aprobación de ninguna persona, él parecía no entenderlo y evitó hablar conmigo, evitó escucharme, evitó seguir escuchándome, porque él no estaba de acuerdo con lo que yo le decía. Los que hemos sido llamados a vivir como cristianos debemos de estar conscientes de que las palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que todo aquel que poniendo su mano en el arado vuelve atrás, no es digno de él, no es algo superfluo, no es algo superficial, sino que es algo real, es algo que tiene peso para nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro, de tal manera que nosotros debemos asumir la responsabilidad de perseverar, de guardar lo que hemos recibido y de terminar nuestra carrera, de terminar el trabajo, de terminar el ministerio, de confirmar, de continuar el ministerio, el llamamiento que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador, sin importar que la gente nos reconozca o no, sin importar que la gente nos apoye o no, sin importar que la gente nos aplauda o no por lo que nosotros hacemos. Como cristianos debemos de estar seguros, debemos de estar conscientes, como dice la Biblia, que nosotros para el mundo somos considerados como escoria, que nosotros, como decía Pablo a los romanos en el capítulo 8, debemos de ser considerarnos a nosotros mismos como ovejas de matadero, como señalados por el mundo para muerte, como condenados a muerte ya de por sí, y no esperar que nos den una medalla al mérito, que nos reconozcan por medio de la televisión, que nuestro nombre sea mencionado en la televisión o en la prensa, que nos elogien, que nos enaltezcan, que nos den un título honorario o que nos den una medalla al mérito o un diploma de reconocimiento por lo que hacemos. Si nosotros estudiamos la vida de los grandes cristianos de la época primitiva, de la iglesia primitiva, y aún los siervos de Dios, aún los profetas del pasado, vamos a ver que vivieron vidas apartadas del mundo. Podemos ver a Elías, podemos ver a Juan Bautista, que eran personas solitarias que no gozaban de la popularidad, no gozaban del prestigio en el mundo, delante de los reyes, delante de los gobernadores, delante de la gente común. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 11 de que de estas personas, el mundo ni siquiera era digno de estas personas y que estas personas, a pesar de su trabajo, nunca recibieron lo prometido, lo cual es la vida eterna, pero eso que ellos habían recibido como promesa, ellos lo saludaban, lo miraban, lo confesaban, saludándolo de lejos y diciendo que en este mundo eran extranjeros, peregrinos, advenedizos. Yo puedo ver la modestia con que vivía el apóstol Pablo, la condición humilde a la que se rebajó siendo un fariseo, siendo un hombre, un teólogo, siendo un versado en las escrituras, un hombre completamente intelectual, rebajado a la condición ni siquiera de un obrero de construcción, sino que quizás un sastre o algo así, por decir algo, alguien que hacía tiendas de campaña, probablemente con aguja en mano, pudiendo desempeñarse como un catedrático, como un escriba prominente. Pablo estaba completamente consciente que para el mundo él estaba crucificado. Lo mismo que el mundo para él estaba crucificado. O sea, yo le soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí, decía. O sea, querían decir que estaban enfrentados, que estaban confrontados, que no tenían relación eh, cordial él con el mundo. En la segunda carta que le escribió a Timoteo en el capítulo 4, él conscientemente dice que ya acepta que él ya está para ser sacrificado. Él dice,
porque yo ya estoy sacrificado y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero dice, dice, he acabado la carrera, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, o sea que no se quedó a medias. Hizo exactamente como hizo aquel hombre que terminó cojeando, golpeado en su carrera. Dice, he acabado la carrera, por lo cual me está guardada la corona de la vida. Dice, la cual el Señor Dios justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermano y hermana, yo quiero animarle a que cumpla su ministerio, como le decía Pablo a Timoteo, a que no espere que lo reconozcan, a que no espere que le aplaudan, a que no espere que lo feliciten, a que no espere que lo elogien. Usted debe de estar plenamente consciente, como estaba consciente aquel hombre, que él era un representante, era un embajador de su país, así como nosotros somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Y debemos de sentirnos orgullosos, debemos de ser, ¿cómo se llama? Simpatizantes con él. Debemos de ser iguales a él en el sentido de que si a él lo despreciaron, nosotros debemos sentirnos gozosos si también a nosotros nos desprecian, porque él dijo que le baste al discípulo ser igual a su maestro y al siervo ser igual a su señor. Jesucristo mismo rechazó la gloria del mundo. Él pudo haber eh, tomado el camino fácil, pero lejos de eso, él se humilló, él se despojó de su majestad, se despojó de la gloria que tenía con el Padre. Sin embargo, después de haber cumplido su misión a cabalidad, con todo derecho, dijo, después de morir y resucitar, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Nosotros no podemos ser mejores que Jesucristo, no podemos pretender ser mejores que Él. Nosotros no podemos pretender la gloria sin haber pasado por la cruz, sin haber sido humillados, avergonzados, despreciados, incomprendidos como lo fue Él. Para terminar, quiero citar las palabras escritas en la Biblia, en el capítulo 6, creo, de la carta a los hebreos, donde dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habemos hecho, que habemos mostrado, habiendo servido a los santos, o sea, habiéndolos ministrado y sirviéndoles aún, dice. Dios no es injusto, Dios no es ciego, Dios no es sordo, Dios no es injusto, Dios no es inconsciente. Él está completamente consciente, completamente atento a todo lo que hacemos y decimos, y aunque Él calle, y aunque no nos aplauda, aunque no nos felicite, aunque no nos ponga la mano en la espalda diciendo, bien, hijo mío, así es también, Él guarda en su memoria todo aquello que nosotros hemos hecho y en su debido momento nos va a recompensar. Quiero animarle, hermano, a que no desista, a que no se desanime, a que no vuelva atrás, a que no se queje, a que no se lamente, a que no murmure, a que no abandone su trabajo. En todas partes del mundo, los verdaderos cristianos, en soledad, en incomprensión, están sirviendo a Dios de la misma manera que usted. Siga adelante, termine su carrera. Quiero orar ahora por aquellos amigos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero animarle, estimado amigo, estimada amiga, a que reciba a Jesús como el único y suficiente Salvador, porque dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. También dice que porque
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú eres Dios. Ruego que limpies con tu sangre todos mis pecados, que borres toda mancha en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, que escribas mi nombre en tu libro de la vida que tienes, que me des fuerza, que me llenes del Espíritu Santo, que me capacites para vivir una nueva vida, una vida abundante, como dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a encontrar una iglesia donde congregarme, donde yo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, donde yo pueda servir y enseñar también a otros esta palabra que redime, que salva, que da esperanza, que liberta. Ayúdame, Señor, a perseverar hasta el fin. Ayúdame a no volver atrás, a no quedarme a medias. Ayúdame a no fijarme en los demás, en si fallan o si pecan o si se desaniman. Ayúdame a mí a terminar esta carrera que estoy por iniciar desde este momento en adelante. Te ruego que nunca me abandones, que tu presencia siempre esté en mi vida. Ruego por mis familiares, mi descendencia, eh, por todas mis generaciones, que también a ellos los alcances con tu gracia salvadora. Muchas gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Ayuda también, Señor, a aquellos que están desanimados. Dales fuerza, Señor. Dales la convicción de que tú estás con ellos. Dales, Señor, la serenidad para superar todo obstáculo, toda situación difícil en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.